Bueno, ya Marco hizo una presentación de nuestra experiencia. Sergio también acaba de hacer una presentación de a lo que nos dedicamos. Pero yo voy a hablar puntualmente a la acción de la neurociencia. Pero para poder entender neurociencia aplicada en las organizaciones, necesitamos saber qué es neurociencia. La neurociencia es una mirada holística del ser humano, pero principalmente la neurociencia del comportamiento se centra en entender cómo el cerebro, el sistema nervioso, la mente, el cuerpo influye en la conducta y en los comportamientos de los seres humanos. Entonces, aquí estudiamos de manera biológica, de manera psicológica, de manera antropológica, todos los procesos de liderazgo, de administración de las empresas vinculados o asociados, o más bien integrando la biología humana, la humanización de las empresas. Está muy bien la inteligencia artificial, pero desde mi punto de vista, con todo respeto a las personas que aman la inteligencia artificial, hasta el momento no podrá superar la creatividad y la toma de decisiones en muchos casos del ser humano, porque en la toma de decisiones es tan importante la lógica como la emoción, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de dos conceptos puntuales dentro de las organizaciones en los que nos hemos concentrado y hemos logrado lo que anteriormente Sergio nos comentaba. Neurociencia en las organizaciones para liderar y neurociencia en las organizaciones para administrar. Pero ¿administrar qué? Administrar el capital humano. ¿Sí? Vamos a hablar de neuroliderazgo y neuromanagement. Bien, ¿qué es lo que estudia estas dos neurociencias dentro de la organización? Básicamente, el cerebro, como lo comentaba, el cerebro, el sistema nervioso, ¿verdad? Cómo influye este en el comportamiento y en la conducta de las personas, pero también la mente, porque el proceso de conducta, de comportamiento, es muy complejo. La mente, el cerebro, hace unos procesos muy complejos, pero sí podemos influenciar entendiendo algunos de esos procesos para que la persona tenga una mejor conducta a través del tiempo. Estudia las emociones, lo que decía ahorita Sergio, un laboratorio donde estudiamos cuál es la reacción emocional de las personas frente a diferentes estímulos. En este caso, estímulos de instrucción, estímulos de aprendizaje, estímulos incluso de información. La toma de decisiones, cuál es el proceso de la toma de decisiones y cómo podemos nosotros desde nuestro liderazgo influenciar en esas decisiones de los seres humanos. En la motivación, la neurociencia de la motivación, en la neurocomunicación, estamos en un momento donde no solamente es suficiente saber, tener claro qué es lo que hay que hacer, también es necesario entender cómo hacerlo cada vez de manera más efectiva. Y cuando hablamos de comportamiento humano, cuando hablamos de influenciar la mente, es complejo. Sin embargo, el neuroliderazgo nos lleva a tener ese resultado. Y la gestión del cambio. Y les voy a contar por qué la gestión del cambio. Cuando existe la gestión del cambio, generalmente las personas, si no sabemos tener una comunicación asertiva con el ser humano, con las personas receptoras de la información, entonces no vamos a poder lograr motivarlos de manera adecuada y mucho menos que se bajen los niveles biológicos que existen en los seres humanos cuando se les da una instrucción, y es la reactancia psicológica. Si nosotros entendemos cómo comunicar esa instrucción, los niveles de reactancia psicológica se minimizan. Pero la reactancia psicológica no se presenta en los seres humanos porque sí, o porque este colaborador no quiere hacerlo, o porque le entró por aquí y le salió por acá. No, es simplemente un efecto biológico del cerebro y la mente que cuando no se entiende, pues podemos elevar esos niveles de reactancia, y al elevar los niveles de reactancia, la mente de manera inconsciente dice, esto no es conmigo. Entonces, me cuesta trabajo tomar acción, ¿va? Porque podemos tener los mejores sistemas, podemos tener los mejores procesos dentro de una organización, pero si no existe un ser humano motivado, consciente de lo que está haciendo, podemos tener la mejor plataforma, la potente, la más potente del mundo. El ser humano nunca va a ser capaz de sacarle el mejor provecho si no se encuentra lo suficiente motivado para hacerlo.
porque hoy no solamente con dar una instrucción es suficiente. Hoy sabemos que gracias a la cantidad de información que tenemos, nunca en la historia de la humanidad habíamos visto que el pensamiento estuviera tan dividido. Y eso hace que obviamente influya en comportamientos, en toma de decisiones y demás. ¿Para qué sirve el neuroliderazgo, la neurociencia en las organizaciones? Para liderar de manera biológica, es decir, desde la biología humana, nada mejor que entender cómo funciono yo como ser humano, porque así mismo funcionas tú, ¿correcto? A través de la biología humana. Si yo entiendo cómo funciono yo, porque este proceso de neuroliderar o neuroadministrar el capital humano implica que yo como líder tengo que entender cómo funciono. Acostumbro a decir en algunas charlas, conferencias, que si yo soy una persona que entiendo de cómo arreglar un radio, un celular, para la única manera de poderlo arreglar es entender cómo funciona. De lo contrario, nunca voy a ser capaz de solucionar el problema que tiene. Entonces, es necesario que en las organizaciones los líderes, los directores, gerentes, dueños, incluso la persona que abre la puerta de la empresa, la persona que hace la labor, entienda quién es como ser humano y cómo funciona, porque le facilita la transformación. Cuando neurolideramos, entonces se generan contextos positivos y ambientes de mejora todo el tiempo, porque entendemos los procesos de decisión de los seres humanos desde el cerebro y la mente, y aquí quiero hacer una distinción. Cerebro y mente son dos cosas diferentes. La mente es el cerebro en acción. Cada vez que tienes un pensamiento, cada vez que tienes una acción, entonces se activa el cerebro. El cerebro se activa las redes neuronales y las neuronas empiezan a trabajar a través de neurotransmisores y un proceso muy complejo dentro del cerebro que pasa. Este tema es muy amplio, demasiado amplio. Entendemos la neurociencia de la motivación y el compromiso. Cuando neurolideramos, entonces simplemente entendemos cómo motivar de manera asertiva a los equipos de trabajo. ¿Cómo hacemos que haya consistencia y compromiso con la labor, frente a la labor, con la cultura organizacional, con el significado de la empresa que tiene intrínsecamente el ser humano? Y obviamente podemos ayudar a gestionar el estrés, bajar los niveles de cortisol y aumentar el bienestar. Porque hoy por hoy, hablábamos en algún momento con un científico, con Sergio, en los Estados Unidos, y nos decía, no sé qué pasa en Colombia, pero en Estados Unidos está pasando que hay una competencia entre empresas de quién hace más feliz a los empleados o a los colaboradores, porque empezaron a meterse en la cabeza el concepto del cliente interno. Entonces ya no solamente vamos a impactar de manera positiva al cliente externo, lo vamos a motivar, lo vamos a fidelizar, lo vamos a consentir, sino que también vamos a fidelizar a nuestro cliente interno. Porque al final del día, claro, el externo trae el dinero, ¿verdad? Los ingresos a la compañía. Pero quien hace posible las cosas es quien está adentro, el interno. Y entenderlo, verlo como ser humano, emocional, nos permite hacerlo de manera asertiva. ¿Cuáles son los resultados cuando estamos nosotros neuroliderando? Mejora el rendimiento y la productividad. Esto ya lo hemos visto con las aplicaciones de la neurociencia en las organizaciones. Les voy a decir por qué. Porque las investigaciones que hemos hecho propias nos arrojan que el ser humano, el colaborador, está dispuesto a hacer la labor que él tiene que hacer. Está dispuesto a hacerla de la mejor manera. Lo que sucede es que no está lo suficientemente motivado para hacerlo. Y entonces la neurociencia nos permite motivarlo de manera asertiva. ¿Cuál es otro resultado? Se aumenta el compromiso y la satisfacción laboral. Hoy por hoy las investigaciones en neurociencia aplicada en las organizaciones nos dicen que es necesario activar el sistema de recompensa del ser humano. Cada vez que termina una labor o incluso el paso a paso de la labor, necesita sentirse recompensado. Pero ojo, no estoy hablando de pagarles más. Bueno, qué bueno que les pudiéramos pagar más. No estoy hablando de sacar dinero y darles más dinero. No. Está comprobado científicamente
que la mejor recompensa que puede tener el ser humano frente a una acción es la recompensa emocional. Es la satisfacción propia de haber cumplido con la labor y haberlo hecho, perdón, y de la mejor manera y ver los resultados que se tienen. Eso es lo más importante. Vamos a hablar ahorita de la motivación más adelante. Mejora la toma de decisiones. Cuando yo entiendo cómo es mi proceso de toma de decisiones, pues ya no ando como un carro loquito, ¿cierto? Tomando decisiones y tomando decisiones a la ligera, sino que entiendo que existen varios componentes dentro de mi toma de decisiones y de esa misma manera funcionas tú. Entonces, tengo varias alternativas. Puedo influenciar en la toma de decisiones de este colaborador. Puedo influenciar para que tenga mejores decisiones, no solamente a la hora de hacer esa actividad dentro de la organización, sino en su vida cotidiana. Y no hay nada mejor, como lo decía Sergio ahorita, y más ganador, y hoy la neurociencia en las organizaciones no lo dicen, cuando el empleado o el colaborador siente que sus deseos, sus motivaciones, sus metas están alineadas con la empresa. Mayor colaboración en los equipos de trabajo, ¿correcto? Se fomenta el trabajo en equipo, hay más empatía dentro de los mismos compañeros. La carencia de empatía a veces hace que no funcionen las personas y los equipos de manera correcta. La reducción del estrés, se percibe bienestar institucional. Para poder entender realmente cómo influye todo esto en nuestras toma de decisiones, en todo lo que nosotros hacemos dentro de la organización, quiero que vayamos un poquito a la historia. ¿Ustedes recuerdan quién es este personaje? Descartes, ¿no? Descartes nos decía que pienso y luego existo, es decir, pienso, actúo, siento. Pero la neurociencia en los 90, a partir del 1990 aproximadamente, empieza a hacer un descubrimiento totalmente diferente. No es de esta manera, como nos lo enseñaba Descartes, que pienso, actúo y siento, sino que es todo lo contrario. Antonio Damasio, uno de los científicos más reconocidos en esta teoría, nos cuenta y nos enseña que primero siento, luego actúo y luego soy consciente de lo que hice. Luego justifico lo que hago. Hay una investigación donde demuestra que el cerebro toma decisiones hasta 7 minutos antes de yo ser consciente. ¿Correcto? Perdón, segundos de yo ser consciente. 7 segundos, discúlpeme, 7 segundos antes de ser consciente de que estoy tomando una decisión. ¿Y por qué pasa esto? Porque el cerebro el cerebro recibe información todo el tiempo de nuestros sentidos, ¿correcto? Y 7 segundos antes, incluso hasta 10 segundos antes, el cerebro con la información que recibe a través de los 5 sentidos, en neurociencia sabemos que no solamente son 5 sentidos los que hemos aprendido en la escuela, en el colegio, lo que nos han enseñado en biología, pero en realidad en la neurociencia entendemos que los sentidos son mucho más. Tenemos 13 sentidos, muchos de ellos están en el sistema bovenonasal, que es acá en esta parte del tabique. Pero es un tema mucho más profundo. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos esa información a través de los sentidos, inmediatamente se activa nuestro cerebro, nos genera una emoción. Esa emoción nos genera una respuesta fisiológica. Es decir, se activa nuestro cuerpo. Y luego de que se activa nuestro cuerpo, soy consciente de lo que estoy haciendo. ¿Va? Ejemplo, muchas veces cuando vamos a pasar la calle, nuestro cerebro percibe el peligro porque viene un carro, ¿cierto? Me emociono, actúo y luego soy consciente y digo, wow, casi si no me detengo, estaría ya en otro lado. Así funciona nuestro cerebro. Y por eso es importante entenderlo en las organizaciones, porque cuando lo entendemos podemos hacer que los equipos de trabajo funcionen de manera asertiva, mucho mejor que lo que vienen funcionando. Hablaba ahorita hace un poquito sobre los sistemas de gestión, ¿verdad? De seguridad y salud en el trabajo. Miren lo complejo que es esto, porque es importante la neurociencia dentro de las organizaciones. Resulta que
nosotros los seres humanos decidimos, tenemos hasta aproximadamente, según los estudios científicos, 40.000 decisiones al día tomamos, donde el 95% de ellas son de manera inconsciente o subconsciente y tan solo el 5% de manera consciente, ¿correcto? Y fíjense qué pasa dentro de los sistemas de gestión. Nosotros trabajamos mucho para organizaciones, lo que decía Sergio, que se dedican a la prevención de los accidentes, ¿verdad? Y una de las cosas que siempre les hemos planteado es que el comportamiento del ser humano dentro de la organización influye por encima del 90% en los accidentes, es decir, la conducta de la persona, ¿sí? ¿Y qué pasa? Primero, pues que todo el proceso de toma de decisiones es demasiado complejo. Y lo otro es que, a ver, quiero poner un ejemplo para entender esta parte. Todos saben montar bicicleta, ¿verdad? Los que no saben se están perdiendo de algo espectacular. Cuando empezamos a aprender a montar bicicleta o a manejar el coche o la moto, bueno, qué sé yo, tenemos todos nuestros 5 sentidos puestos dentro de esa labor, dentro de esa acción, y somos muy conscientes de lo que hacemos. Entonces, ¿qué está pasando en el cerebro? Cuando yo meto una nueva acción, una nueva actividad en mi cerebro, se crea una red neuronal. Pero esa red neuronal se fortalece con el tiempo de práctica. Así, el cerebro empieza a hacerte sentir experto en la labor y tu cerebro, como esta red neuronal, cada vez que repetimos la acción se fortalece, entonces te vuelves en la práctica, ¿no? Te vuelves más experto en lo que funciona. Pero al final del día, el riesgo está ahí latente y el cerebro te manda señales, no de peligro, sino señales de que eres experto. Y entonces el ser humano se convierte en una persona experta, pero omite el peligro, el riesgo que hay de accidente. Hemos visto sistemas de gestión en seguridad y salud del trabajo muy bien hechos, pero donde muchas veces, con unas recomendaciones increíbles, con cosas que deberían pasar dentro de la organización para evitar esos accidentes. Pero ¿qué pasa? El ser humano, al final del día, no lo puede hacer de la manera adecuada. Por esto que les estoy diciendo, porque su cerebro les envía señales de que ya son expertos y fallan los sistemas de gestión y falla por la conducta del empleado. Nosotros no podemos cambiar la biología, porque así funcionamos todos, ¿verdad? Pero lo que sí podemos es intervenir en ese proceso para que sea el trabajador cada vez más consciente de lo que está haciendo. El proceso de toma de decisiones tiene muchos aspectos, pero desde el cerebro hablamos de las emociones. Yo me emociono de acuerdo al significado que tengo, entonces de esa manera decido. Emociones se activan siempre de acuerdo a cualquier estímulo en el ambiente. Llámese estímulo de aprendizaje, llámese estímulo de instrucción, el estímulo que sea. En neurociencia, todo lo externo es un estímulo para el cerebro. La mente. Miren cómo pasa esto. El cerebro se emociona y la mente está diseñada para racionalizar todo aquello que siente, darle un significado coherente a lo que siente. Y entonces allí hay que entender que existen dentro de esa toma de decisiones, de acuerdo a esos significados, dos cosas importantes. La experiencia como tal vivida, ¿cierto? El significado que le doy. Los sesgos cognitivos, que son errores que comete la mente a la hora de decidir, y las heurísticas del cerebro, que son atajos mentales que utiliza el cerebro. Daniel Kahneman, ganador del premio Nobel en el 2002, había una teoría, se decía que las personas que por su educación académica y por su experiencia laboral tuvieran ¿cómo se llama? Mucho manejo de los números y las estadísticas, tomaban decisiones mucho más racionales, estadísticas. Pero Daniel Kahneman se gana un premio Nobel en economía precisamente porque él desmiente esto. No existe un ser humano en la faz de la Tierra que tenga la capacidad de tomar decisiones sin la influencia previa de una emoción. Entonces, aquí
¿Esto nos sirve dentro de la organización? Claro que nos sirve, porque gracias a ese significado de vida del empleado, más los sesgos cognitivos y la heurística del cerebro, podemos enmarcar la toma de decisiones de nuestro trabajador. Lo que llaman los vendedores y lo que llaman los publicistas y los marqueteros, seguramente tenemos muchos marqueteros en este momento, persuasión. ¿Correcto? Es gracias a los sesgos cognitivos y a la heurística del cerebro y la mente que nos permite persuadir al individuo, que lo podemos enmarcar dentro de una toma de decisiones, puedo influenciar dentro de la toma de decisiones, pero nunca voy a poder influenciar en la toma de decisiones de un ser humano cuando le hablo directamente a la mente, cuando le hablo directamente a las emociones. No, esto tiene que ser con sutileza. ¿Qué hacemos nosotros en organizaciones? Lo que hacemos es primero entender esa mente colectiva, porque a través de esa mente colectiva es que empezamos nosotros a aplicar neurociencia dentro de la organización. ¿El cuerpo tiene mucho que ver con la toma de decisiones? Todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque Damasio nos contaba que cuando tomamos decisiones, el proceso es rápido y es complejo, pero también tenemos algo que se llama, que él nos cuenta, los marcadores somáticos. El marcador somático es una respuesta fisiológica que tiene el cuerpo frente a las experiencias previamente vividas. Entonces, miren cómo funciona esto. Si el estímulo que el trabajador está viendo al frente logra su mente hacer un proceso de relación, es decir, relaciona el estímulo porque lo emociona, entonces se activa la emoción y de acuerdo a la emoción que siente el trabajador en ese momento, entonces puede relacionar con una experiencia del pasado y le da inmediatamente un significado a lo que está pasando actualmente. Cuando eso no se hace de manera asertiva, entonces la instrucción como líder, como gerente, como director, como responsable de un equipo de trabajo, se pierde. Parece que entrara por acá y saliera por acá. Y es un desgaste para muchos. Aquí hay muchos líderes de organizaciones donde muchas veces nos quemamos dentro de las organizaciones porque no logramos impulsar hacia ciertos objetivos a nuestros equipos. Pero es que quiero que ustedes se queden con algo. No es porque el empleado no quiera. Sí, trabajamos con seres humanos ya adultos que saben y se supone tienen perfectamente definido qué es lo que quieren dentro de la organización, cómo tienen que hacer las cosas, pero la mente no funciona así. Y nosotros, digamos que podemos ser un producto de ese proceso de toma de decisiones complejo y si no lo entendemos, empezamos a tomar decisiones o a no a tomar acciones concretas y correctas para el bien de la organización. Eso es importantísimo, entender el proceso de toma de decisiones. Porque cuando decides de manera inconsciente, entonces se genera la conducta. ¿Sí? Fíjense que entre conducta y comportamiento hay una leve distinción. Pareciera lo mismo, pero en realidad no lo es. Y bueno, aquí vamos a leer qué dice conducta. La conducta se refiere a las acciones observables y medibles que realiza un individuo. Es el resultado visible de la interacción entre el cerebro, el cuerpo y el entorno. Lo que estábamos hablando ahorita. La conducta puede incluir una amplia gama de actividades, desde movimientos físicos hasta respuestas verbales y emocionales. En el contexto de la neurociencia, la conducta se considera como una expresión externa de la actividad neuronal. Es decir, que la conducta es un push de movimiento. La conducta es lo que no necesariamente lo hago recurrentemente, sino que lo hago en este momento de acuerdo al estímulo. Quiero que analicen una cosa, y aquí hay algo para reflexionar. Todos nosotros los seres humanos nos hemos dado cuenta que nosotros mismos no somos los mismos con diferentes personas, ¿verdad? Con una persona soy de una manera, con otra de otra, con otra de otra, y así sucesivamente. Si la conducta fuera algo lineal, si fuera algo fácil de entender de las personas, entonces tendríamos una conducta lineal con todo el mundo. En realidad, nuestra conducta se dispara de acuerdo precisamente a ese
estímulo. Si el estímulo me genera una emoción negativa, mi respuesta es negativa frente a esa conducta o tengo una conducta negativa frente al estímulo. Pero si mi estímulo me genera una emoción positiva, asimismo responde mi conducta. Y aquí tiene que ver mucho los líderes en las organizaciones. Tenemos que tener claro que tenemos que trabajar primero en la gestión de nuestras propias emociones, entender qué es la valencia emocional, y la valencia emocional es la carga de la emoción con la que transmitimos algo. Entender que existe en la comunicación verbal algo que se llama prosodia, y la prosodia es precisamente la expresión emocional que tengo cada vez que estoy conversando, cada vez que estoy dando una instrucción. Eso engancha emocionalmente a los equipos de trabajo. Los líderes que quieran aplicar neurociencia tienen que entender que el primer paso es conocerse a sí mismo, es entender sus conductas, es entender cómo doy la instrucción, qué tipo de emoción estoy haciendo sentir. Porque nosotros los seres humanos, en la medida en que entendamos que es importante, qué es lo que hacemos sentir en ese contexto, entonces vamos a tener la capacidad de mejorar y evolucionar, de transformar nuestra comunicación. Porque siempre miramos hacia afuera y entonces miramos hacia afuera y miramos el otro, cómo reaccionó. Oiga, le di esta instrucción y mire cómo reaccionó. Se puso de mal genio, no le gustó, ¿qué pasó? Pero nunca pensamos qué dije yo, qué emoción le puse para que esta persona hubiera respondido de esa manera. Porque el 90% de la humanidad no tiene comportamientos ni conductas creativas, sino que tenemos conductas reactivas. Y ahí está la gran diferencia. Si yo como líder entiendo que mi propia conducta debe ser una conducta creativa, más no reactiva, asimismo hago que mis equipos funcionen con conductas creativas. ¿Y cuál es la diferencia? Tenemos la capacidad de crear el momento, tenemos la capacidad de crear la experiencia o el significado de esa experiencia. Lo que para ti puede ser malo, yo lo puedo para mí volver algo positivo desde digamos que la dimensión que lo esté viendo. Y cuando yo me detengo a entender cómo tengo que crear esta conducta frente al estímulo, entonces puedo ser dueño de mis propias decisiones, de mis propias reacciones y de mi transformación. Pero si mi respuesta es reactiva, reaccionando simplemente a las emociones, entonces tenemos un gran problema. Y es cuando tenemos muchas veces empleados en las organizaciones, trabajadores en las organizaciones, que son muy difíciles. Son muy buenos trabajadores, pero son muy difíciles. ¿Sí? Entonces, esto es importante entenderlo, que tú como líder de la organización debes hacer una reflexión de tus conductas y lo que hace sentirle a los demás, ¿vale? El comportamiento. Por otro lado, David, abarca, 5 minutos. Nos quedan 5 minutos, por favor. ya vamos a terminar. Abarca un espectro más amplio e incluye tanto las acciones observables como el proceso cognitivo internos que llevan a esas acciones. El comportamiento no solo se refiere a lo que hacemos, sino también a cómo pensamos, percibimos y experimentamos en el mundo. Incluye los procesos mentales y emocionales que influyen en nuestras acciones y decisiones. Si nos damos cuenta, pareciera que fuera lo mismo, pero en realidad lo que quiere decir con esto es que nuestro comportamiento, nuestra conducta viene desde la emoción que activa, ¿correcto? El push. Y nuestro comportamiento es ese sentimiento constante que nos lleva a crear un comportamiento permanente. Motivación. La neurociencia de la motivación nos enseña que la motivación de un empleado, de un colaborador de una empresa, está dividida en 3 dimensiones. Ojo a esto. La dimensión de la motivación interna o intrínseca, la motivación externa o extrínseca y la motivación retributiva, ¿correcto? La motivación retributiva es la evaluación de qué hago, cuánto me pagan, estoy satisfecho, firmo contrato, ¿verdad? Y así me mantengo. La externa es todo aquello
que son motivaciones externas como bonos dentro de los contextos de bienestar, salario emocional, muchas cosas que existen dentro de las organizaciones, que muchas organizaciones hacen muy bien estructurados, y es dar esos incentivos adicionales como motivación extrínseca. Pero ¿dónde se centra la neurociencia en las organizaciones? En la motivación interna. ¿Qué es la motivación interna? Es el 70% de la motivación de un individuo, de un trabajador, el 70%. Y allí es donde muchas veces como líderes fallamos. Creemos que motivar a las personas es de acuerdo a la retribución y a la motivación externa, pero en realidad funciona es con la motivación interna. Y la motivación interna es eso que tú harías sin que te pagaran, eso que te encanta hacer sin necesidad de un estímulo retributivo. Es entender qué es lo que me levanto o qué es lo que hace que esas personas se levanten todos los días a trabajar. Es entender cómo se emocionan ellos cada vez que hacen su labor y cuál es la satisfacción que les da. Allí está la motivación externa, en la activación del sistema de recompensa del ser humano. Esto es importante tenerlo. ¿Y cómo lo puedes entender dentro de la organización? Tienes que conocer a tus empleados, no por el rol que ejercen dentro de la organización, sino por el ser humano que es en esa organización. La neurociencia no se basa en roles, se basa en procesos de seres humanos. Esto es lo que queríamos contar de lo que hacemos realmente también en las organizaciones cuando aplicamos neurociencia, porque podemos tener muchísimas muy buenas herramientas, demasiadas herramientas potentes, pero si el ser humano no las maneja de manera adecuada constantemente, pues nos va a quedar corta. Es necesario influenciar, activar mejores conductas dentro de la organización, no solamente para que sean más productivos, sino para que evitemos más accidentes. Hoy por hoy tenemos casos de éxito donde tenían empresas 6, 7 accidentes y hoy están a 0. ¿Por qué? Porque es simplemente introducir la neurociencia dentro de las organizaciones, entendiendo al ser humano como un ser humano emocional. Muchas gracias a todos.